¡Ey! No te vayas, porque en menos de 20 minutos te enseño a tapizar el sillón que estás viendo a continuación. Vamos a ello. Bien, pues como pueden ustedes ver, hoy nuestro banco está preparado para hacer algún tapizado. Por aquí tenemos algunos materiales, unas telas. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien amigos, pues tenemos esta silla presidencial. En el video de hoy vamos a ver cómo hacemos el tapizado, tanto del asiento como del respaldo, para que nos quede súper bien. Esta ocasión ocuparemos para el asiento esta banda o esta cinta elástica, que ahorita durante el proceso de tapizado van a ir ustedes viendo cómo es que la utilizamos. Tenemos por aquí nuestra tijera lista, nuestra engrapadora, nuestra grapa, en este caso vamos a ocupar la 7110, y tenemos este hermoso, vean este color, es un terciopelo rojo, que es el que vamos a usar para tapizar este sillón presidencial. Entonces, si ustedes no quieren perder detalle de cómo se hace un tapizado en una silla o en un sillón como el que vamos a hacer, pues quédense hasta el final de este video. Comenzamos ya. Así es, pues tenemos que tapizar el brazo en esta parte de aquí, nuestro respaldo y el asiento de este sillón. Pero vamos a comenzar por el respaldo. Bien, pues ya vimos un poquito de los materiales. Ahorita les voy a mostrar el tipo de hule que vamos a meter para el asiento, que va a ser del verde densidad 27, y tal vez en la parte de arriba ocuparemos un densidad 20 solo para completar, pero tiene que ser al menos de 10 centímetros, ¿sale? Pero los brazos incluso también vamos a hacer el tapizado en esta parte, pero vamos a comenzar por el respaldo, ¿sale? Para eso entonces tenemos que sacar la medida para poder cortar nuestra tela. Por supuesto también el hule espuma que le vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces vamos a comenzar a preparar y a cortar nuestros materiales. Bien, tenemos esta media hoja de hule espuma en 2 centímetros, densidad 20, ¿sale? Estas lo vamos a ocupar doble. Esto será suficiente para nuestro respaldo, entonces voy a ir marcando el contorno. Ya ven que tiene un poco de figura este respaldo, para poder cortarlo. Bien, he hecho el trazo 2 veces porque voy a cortar 2 piezas más o menos del mismo tamaño, de la marca que he hecho, un poquito más grande. Bien, ahora que tenemos estos dos hules, necesitamos cortar nuestra tela, nuestro terciopelo. Bien, vamos cortando nuestro material, nuestra tela sobrado, aunque sin exagerar, para desperdiciar lo menos posible. Aquí, por ejemplo, voy a sacar lo que es el respaldo, las 2 piezas del respaldo, pero pues aparte me salen los brazos y todavía me sobra. Vean, me salen casi 3 piezas iguales, pero solo ocupo 2. Tengo las 2 piezas para mi respaldo y vamos a comenzar. Tomaré un tramo de mi terciopelo, dejaremos por supuesto la vista de la tela hacia la parte de atrás y comenzaremos a engrapar todo alrededor. La lubricación en la herramienta es muy importante, así es que no se lo vayan a saltar, para que podamos trabajar sin ningún inconveniente. Y pues comencemos. Bien, jalamos en 4 extremos y de ahí ya vamos jalando todo alrededor hasta que quede bien estiradito. Bien, pues es un trabajo que requiere su tiempo, su paciencia. Vamos procurando que la grapa no salga por la parte de atrás, que no vayamos maltratando nuestra tela y quede lo mejor que podamos. En donde no nos quede, quitamos la grapa y la acomodamos. Bien, ahora que terminamos de engrapar esta primera parte, lo que hacemos es cortar el excedente de la tela con ayuda de nuestro cúter, justo atrás de la grapa. Algo que tenemos que hacer igual con mucho cuidado para evitar maltratar el sillón que ya tiene el acabado.
Quitamos el sobrante y tenemos la primera parte del respaldo. Lo vemos por atrás, así se ve. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ahora poner nuestro hule espuma sobre nuestra tela que ya tapizamos como respaldo, y esta también va a ir engrapado, ¿sale? Entonces lo que podemos hacer es pegar estas dos piezas. Bien, ahora que ya pusimos el hule espuma, podemos poner la tela de la parte de arriba, o nuestro terciopelo de la parte de arriba, ¿okay? Para que ya vaya agarrando forma nuestro respaldo, ¿sale? Aquí lo que se necesita es un poco de pericia, porque si vieron, engrapamos el terciopelo de la parte del respaldo, luego engrapamos el hule espuma, y ahora va la última tela, o el último terciopelo de la vista, ¿sale? Entonces hay que ir tratando de acomodar la grapa para que nos quede bien, no nos quede encimada y nos quede bien estiradito, y sobre todo pues soporte bien el respaldo, ¿sale? Entonces ahora vamos a hacer el engrapado de nuestra vista en la parte frontal de nuestro respaldo. Ven, ya va agarrando forma nuestro respaldo con nuestro hule. Listo, ahora engrapamos todo alrededor de nuestro terciopelo frontal, y ahora con muchísimo más cuidado tenemos que cortar el excedente de nuestra tela, donde al último pondremos nuestra pasamanería o nuestra vista, ¿sale? Pero eso será en el paso final. De momento, pues vamos a hacer el recorte, nos seguimos con los brazos y después con el asiento. Bien, es interesante ver cómo va agarrando forma y va quedando nuestro tapizado y va luciendo nuestro sillón, nuestra silla. Otra cosa es que es bien importante que vaya la grapa una tras otra, que no dejemos ningún espacio, porque ahí es donde puede empezar, como decimos vulgarmente o ordinariamente, a deshilachar, ¿no? Pero si tenemos la grapa bien puesta, eso no pasa. Hemos terminado el respaldo. Aquí lo que vamos a hacer en los brazos es forrar con el hule, después con la tela, y al final ponemos la vista. Y lo último que haremos es el asiento. Continuamos. Nos hemos tardado alrededor de 1 hora solamente en el respaldo para poder grapar todo esto. Vean lo abultado que se ve nuestro respaldo, así es como lo queríamos, bien estiradito, bien firme. Continuamos. Bien, lo he bajado porque a mí se me facilita más poder hacerlo de esta manera. Entonces ya corté ahora el hule espuma que vamos a poner en la parte de los brazos y vamos a empezar a engrapar. ¿Engrapar o grapar? ¿Qué se dice? No dice. Ya vamos a cortar la tela. Y ya tenemos un brazo forrado. Vamos de este lado.
Bien, ahora sí vamos al armado del asiento. Para eso necesitamos nuestra cinta elástica que ya tenemos por aquí. Recuerden que esta es de 7 centímetros. Entonces vamos a empezar el armado con esta cinta para el asiento. El armado lleva doble grapa, engrapamos así, luego jalamos, engrapamos por la parte de arriba y al final vamos trenzando pues cada parte de nuestra cinta, ¿sale? Es lo que vamos a hacer a continuación. Espero que ahí nos puedan ver y cuando termine les voy mostrando los detalles. Entonces engrapamos la primera parte en la parte de atrás, jalamos y volvemos a engrapar y ahora vamos a jalar hacia el frente. Cortamos y vamos con el siguiente. Vamos a tratar de meter 16 bandas, 4 por sentido. Oigan cómo suenan, hasta están afinadas en re. Bien, nos está faltando solamente uno, justo donde baja el brazo, o el refuerzo del brazo, pero la tendremos que acomodar de algún modo, porque es parte pues, de la fortaleza del asiento, ¿sale? Entonces, aunque no quede sobre propiamente el asiento, vamos a acomodarla. Bien, y ahora tenemos un soporte para el asiento. Esto ya aguanta bastante bien. Continuamos. Bien, tengo esta otra tela que será únicamente para el refuerzo en el asiento. Aparte de la banda llevamos esta tela y la dejo con la vista digamos que hacia abajo para que por la parte de abajo del sillón se vea la banda pero se vea también esta tela, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, engrapar este refuerzo y ya cortamos el sobrante. Bien, ahora que ya hemos puesto este refuerzo, vamos a cortar el hule espuma que vamos a poner en el asiento. Volvemos. Bien, una vez puesto el Delcron, la parte de arriba de nuestro asiento, vamos a cortar nuestra tela para terminar. Bien, chéquense cómo para poder acomodar en esta parte el terciopelo. Ya no hacemos cortes en la tela porque eso pues lo único que va a causar es que la maltratemos y después empieza a abrir por acá. Entonces tratamos de dejar en esta parte, no cortamos, simplemente acomodamos y jalamos. Aquí no nos, si la jalamos simplemente no nos queda, entonces no hacemos dos cortes sino uno solo, más o menos a esta altura, y de ahí estiramos la tela, ¿sale? Y el corte no va hasta abajo. Entonces voy a hacer el corte que está un poco incómodo. Ahí está el corte, vean. Y entonces ahora sí lo acomodamos por un lado y por otro, tratando de meterla, la tela,
o mejor dicho, metiéndola. La empujamos con los dedos. Y por la parte de atrás pues hacemos un doblez. De este modo. ¿Ya? Entonces así jalamos, ya con el doblez, y ahí vamos a poner la grapa. El del cron que a veces se hace bolas, vamos quitando el sobrante. ¿Sale? Nuevamente hacemos el doblez y acomodamos. Eso sí, lo más estirado que podamos, para que se vea bien. Y nuevamente, una vez que ya hemos terminado de tapizar nuestro asiento, hacemos el recorte del excedente. Y como último paso, pegaremos la vista. Esto nos ayuda a tapar la grapa y le da bastante vista a nuestro sillón. ¿Sale? Esto lo pegamos únicamente con silicón. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero ya lo tenemos aquí listo. Lo vamos a poner tanto en los brazos como en el respaldo y todo alrededor del asiento. Ya corté este primer tramo, pero lo que voy a hacer antes de cortar todo lo demás es poner una segunda hilera de grapa para que quede mejor reforzado el tapizado, sea más difícil de que sufra pues algún desgarre. Entonces una nueva hilera de grapa todo alrededor y ahora sí pegamos cortamos el excedente y ponemos nuestro pasamanería. Listo, terminamos el tapizado de todo nuestro sillón. Viene la parte final, que es poner el ornamento o nuestra pasamanería, no sé cómo la conozcan ustedes. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Yo creo que por el respaldo, pero va a ir, fíjense, aquí y ya le da otra vista. Comencemos, antes de que se nos haga más tarde y ya no podamos ver pues como queremos o como se debe, ¿va? Entonces vamos a hacer el corte, la unión, como va a dar la vuelta por todo alrededor, lo vamos a dejar abajo. Realizamos el corte, ya por aquí tengo la pistola de silicón y nuestras barras de silicón para comenzar. Aquí vamos procurando que nos quede lo más derecho posible, que cuando demos la vuelta que se vea una vuelta bien definida. La ventaja de esto es que lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir haciendo poco a poco, no hay prisa, el chiste es que nos quede bien. Este tipo de vista o pasamanería no se estira, hay que irla poniendo así como va, solamente irla sentando, porque si no pierde la forma, ya no se ve bien. Vamos avanzando más o menos 10 centímetros a la vez, porque es lo que nos permite el silicón. Ya lo cortamos al tamaño y ponemos la última parte. Bien, terminamos el respaldo, ahora vamos a continuar con los brazos y el asiento. Listo, este era el último tramo de pasamanería. Ya les muestro los detalles. Así es, amigos, pues de esta manera queda tapizado este sillón. Vean qué bonito luce el terciopelo combinado con el tono que hemos aplicado en este sillón o en esta silla presidencial, que hace que resalte bastante bien, además de que nos quedó súper cómodo. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo, como siempre, te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el siguiente video. Adiós. ¿Qué estábamos? Boquilla.